No llegó a 48 horas el tiempo que pasó entre estas dos imágenes sucedidas entre el viernes y la madrugada del domingo. Primero, esta, casi increíble, el deslizamiento de tierras en el principal puerto de acceso al Pirineo aragonés y que deja esta situación que están viendo y algunos viviendo ya o sufriendo la Nacional 330, Monrepós cortado al tráfico, al menos durante 10 días desde el momento del derrumbe. La segunda es la otra que van a ver, los desprendimientos en la vía alternativa natural al Monrepós, el puerto de Santa Bárbara. Un tramo que estuvo cortado durante 7 horas el fin de semana. Más allá de esos desprendimientos ya solucionados, el uso de esta vía obliga a tomar medidas en la zona, como reforzar los servicios sanitarios, porque a los vecinos les va a costar más llegar a Huesca por ese cierre de Monrepós, y también obliga a estar atentos al tránsito de vehículos pesados por esta zona. Una situación complicada, compleja, que obliga al Gobierno de Aragón a estar muy pendientes de ese punto neurálgico de las comunicaciones en la comunidad. José Luis Oro, buenos días. Muy buenos días. Días muy intensos los que está viviendo su consejería, muy pendientes de lo que pasa, lo que pasó en Monrepós y lo que pasó después en el puerto de Santa Bárbara. Ayer fue el primer día de tráfico en día laborable por esa zona. ¿Cómo lo está soportando? Pues está funcionando bien. La última información que tenemos es que ayer fue un día con circulación fluida, sin retenciones, con menos porcentaje de vehículos pesados de que al principio pensábamos. Es muy posible que el transporte de mercancías, sobre todo a larga distancia, esté tomando rutas alternativas y, como digo, ayer funcionó bien, pero también funcionó bien la 132 porque hemos reforzado muchísimo el operativo, tanto para actuar inmediatamente ante cualquier incidencia, como ocurrió la madrugada del sábado al domingo, como a partir ya de hoy para reforzar señalización. Como digo, está funcionando bien, pero porque hemos reforzado mucho el dispositivo y estamos garantizando el máximo nivel de seguridad. Hablaba del tráfico pesado. ¿Qué es lo que ocurre con esos vehículos? ¿Van a poder circular por allí, por la A132, por Santa Bárbara, o se aconseja, como hemos leído en algún medio de comunicación esta mañana por parte de tráfico, que se desvíen y vayan por Pamplona? Tráfico aconseja el desvío por Pamplona. En principio sí que se puede circular. Como digo, no está habiendo retenciones, pero como digo, insisto, no hay retenciones porque, por ejemplo, hemos reforzado con señalistas. Hay personas señalizando, informando, regulando el tráfico en 3 de los puntos con mayores problemas por las situaciones geométricas, ¿no?, de la vía, en el puente de la Peña, en el punto kilómetro 42, que es donde ocurrió el desprendimiento el otro día, en la travesía de Ayerbe. Allí tenemos 24 horas, 3 señalistas, 3 equipos, 3 turnos, por lo tanto 24 personas, como digo, 24 horas señalizando. Hemos ubicado además un equipo de reacción inmediata. Si volviera a haber algún desprendimiento, tenemos allí mismo ubicado en la zona, solo con esta finalidad, retrocargadora, retroexcavadora, para poder actuar a la mayor celeridad. Vamos a estar continuamente también revisando la vía con un vehículo pick-up para poder actuar en pequeños piedras que pueda haber en la calzada para bachear. Es decir, que hemos reforzado muchísimo, como digo, para garantizar que el estado de la circulación sea el mejor posible, ¿no? ¿Se aconseja que se circulen por este tramo? Estábamos hablando de los vehículos pesados, pero ¿y las mercancías peligrosas? ¿Qué es lo que se va a hacer para salvar esta distancia para acceder al Pirineo o para salir del Pirineo? Sí, es una cuestión que hemos venido planteando desde el sábado. El sábado tuvimos una reunión en delegación del Gobierno, todas las partes implicadas, Guardia Civil, Tráfico, la delegación del Gobierno, nosotros. Habíamos planteado y habíamos buscado una solución entre la subdelegación del Gobierno, Tráfico y el Gobierno de Aragón para permitir de una forma excepcional el paso de mercancías peligrosas, de una forma, yo creo que era muy razonable, a través de 2 convoys, un convoy por la mañana, otro por la tarde, unificando sus vehículos, escoltados por la Guardia Civil. Es decir, y que pudieran circular por esa vía. Y que pudieran circular por esa vía, pero a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos juntos, en condiciones, ¿no?, y avisando a los usuarios, en coordinación con el Gobierno, reforzando la vigilancia, pero finalmente ayer la Guardia Civil no lo autorizó. La Guardia Civil entiende que va a ser una alternativa a muy pocos días. Es muy previsible que el fin de semana se reabra Monrepós, que al final queden estos 4 días laborables con mayor problema, ¿no?, de circulación. Hay rutas alternativas como decías, por Pamplona u otras, por el Sograrbe, y finalmente, ya digo, había una solución que habíamos visto con subdelegación, con Tráfico, también con los empresarios, pero era necesario la autorización de la Guardia Civil porque esta carretera, la 132, no está dentro de la red de itinerarios para mercancías peligrosas. Era necesario
excepcionarlo y finalmente no se ha excepcionado. Es una cuestión, además, que tuvimos el domingo por la tarde la oportunidad en Sabiñánigo con el presidente y con todos los sectores implicados de Alto Gallo y Jacetania de explicar, y como digo, al final no ha sido posible. Bueno, lo importante ahora es, por parte del Gobierno de Aragón, centrarnos en garantizar el mejor estado de circulación en la vía, la máxima seguridad, y por parte de Fomento me consta que se está haciendo el esfuerzo para reabrir de forma provisional cuanto antes Monrepos. Bueno, pues estábamos viendo también las imágenes, enseguida las veremos, esas reuniones tan intensas que han tenido a lo largo de este fin de semana, sobre todo poniendo medidas para que durante estos días en los que esté cerrado el puerto de Monrepos los vecinos estén tranquilos, quienes se tengan que desplazar lo hagan en las mejores condiciones posibles con esa situación en la A132 y también reforzando los servicios sanitarios. Pero es cierto que estamos escuchando quejas estos días por el estado cuando ha hecho falta utilizar la A132, han dicho muchos alcaldes, también empresarios, en los que se encuentra. Yo le quiero preguntar por las inversiones en esas vías en concreto y por si lo que ha ocurrido va a obligar a replantearse la inversión en las carreteras dentro de los presupuestos de la comunidad, consejero. Vamos a ver, arrastramos un déficit de inversión en infraestructuras de décadas. Esto no es una cuestión del anterior gobierno, esto es una cuestión prácticamente estructural en Aragón. Yo creo que es evidente que en 3 años no se puede hacer lo que nos ha hecho en 30, es imposible. Tenemos 6.557 kilómetros de red autonómica de carreteras en un estado de conservación muy deficiente. Se ha invertido muy poco en conservación ordinaria, que es la clave. Ahora mismo estamos reforzando la conservación ordinaria. Cada euro que no inviertes en conservación ordinaria se multiplica por 5 después en conservación extraordinaria. Estamos haciendo un esfuerzo, estamos priorizando en la zona, por citar algunas actuaciones. Estamos estudiando ya la actuación allí en la Hoya de Huesca, en Apiés, que es una actuación absolutamente imprescindible, con muchísimo tráfico de vehículos pesados al vertedero de Huesca. Vamos a actuar en la Galliguera también, allí en Alto Gállego, en los términos que acordamos con el alcalde de Sabiñánigo y la presidenta de Alto Gállego y la plataforma. Ya hemos actuado desde el Puente de la Peña, la antigua nacional, más antigua que la actual 132, por Triste hacia Oroel. Ya hemos hecho 2 fases de actuación, tenemos proyecto para una tercera fase, es decir, estamos actuando, pero como digo, es imposible afrontarlo todo. ¿En esta zona concreta había habido inversiones? En esta vía lo que había habido era la conservación ordinaria de esta carretera, pero como digo, el problema que tenemos es que tenemos una situación de déficit en el conjunto de la red autonómica. Lo que vamos a hacer, y de forma inmediata ya, sobre todo centrarnos en lo más urgente, es el talud, donde ocurrió el desprendimiento en la zona de la Llana. Ya tuvimos otro desprendimiento más la semana pasada. Es una zona muy proclive a desprendimientos que te puede ocurrir, como nos ocurrió la madrugada del domingo, que se corten los 2 carriles y que tardemos 7 horas, que fueron por la noche. El desprendimiento fue a las 2 de la mañana, a las 4 ya estaban los operarios actuando, a las 9 de la mañana conseguimos reabrir. Como digo, con personal especializado vamos a empezar a inspeccionar esa zona de taludes, a ver cuáles son las medidas que podríamos incorporar. Son 70 kilómetros de carretera, son 70 kilómetros muy diferentes, no es lo mismo la zona de Huesca hacia Yerbe que la zona de Murillo, que luego ya el puerto, una zona de bosque, y es evidente que tendremos que plantearnos actuar en lo más urgente, y entendemos que lo más urgente es esta zona con una complicación medioambiental muy clara para actuar. Podremos actuar en el talud, pero es una zona muy complicada para plantearnos otras actuaciones. Bueno, pues esa es la situación en la A132. Queríamos empezar por ahí, por esa situación, porque es la vía que ahora mismo se tiene que utilizar de forma para acceder al Pirineo de forma prioritaria, pero el problema que comienza es en Monrepos. Vamos a ver las imágenes. Nos contaba que dentro de una semana, es lo que ha dicho Fomento, piensan que podría estar abierto también de los trabajos que se están llevando a cabo en la zona, con 20 operarios trabajando día y noche. Es una responsabilidad de Fomento, pero yo le quiero preguntar al consejero si están en contacto directo y qué plazos les han dado a ustedes. Una responsabilidad de Fomento, pero con máxima coordinación. Como digo, el mismo sábado tuvimos una reunión al más alto nivel en la delegación de gobierno. Se nos comunicó esta solución. Es una solución técnicamente muy razonable. El problema que ha habido en esa ladera es que se ha deslizado el terraplén de relleno en el que se asentaba la antigua carretera, que estaba previsto que fuera uno de las calzadas de la futura autovía y una vía de servicio. Eso se ha desplazado. Lo que se está haciendo, se ven las imágenes, es buscar terreno sólido hacia la montaña, desmontando la montaña para poder asentar la nueva plataforma en ese terreno sólido. Se ha avanzado muchísimo el movimiento de tierras. Yo estoy convencido, tal como se están haciendo los trabajos, hay muchísima maquinaria, muchísimos operarios trabajando, que como muy tarde el fin de semana se podrá reabrir. Es decir, el problema fundamental que tenemos de transporte
pesado queda esta semana, hasta el viernes, y yo creo que es muy posible, no es competencia nuestra, pero lo que nos transmite desde Fomento es que lo razonable es pensar que el fin de semana ya esté reabierto. Un paso provisional, la solución definitiva, como han anunciado desde Fomento, llevará meses. ¿Cabía achacar a la falta de inversiones lo que ha ocurrido en Bonrepós? Porque ayer escuchábamos muchas reacciones políticas y me gustaría conocer la suya. Hay una falta de inversiones en el conjunto de Aragón, con todas las autovías pendientes de terminar, con plurianuales que se eternizan. Eso es una evidencia, pero fíjate que esto ocurre justo en el punto donde se está concentrando la inversión estatal, que es en Bonrepós, con el problema añadido de que no se podía habilitar el otro carril futuro en la otra calzada del otro sentido porque hay un túnel, el túnel de Caldearenas, que todavía no tiene las instalaciones para poderse utilizar. Es evidente que esto lo que pone de manifiesto es dos cosas, que necesitamos muchísima mayor inversión estatal en autovías, pero también que tenemos que potenciar el ferrocarril como transporte de mercancías. Es vergonzoso que en España estemos en el 4% del transporte de mercancías por ferrocarril. Otros países europeos multiplican por 5 o por 6 este porcentaje, y esto pone más de manifiesto que es necesario que sigamos exigiendo el ferrocarril de Teruel y, por supuesto, la reapertura internacional de Canfranc para el tráfico de mercancías. Bueno, son indiscutibles las afecciones sociales y también económicas que va a tener esta situación durante esta semana. Me gustaría conocer también su opinión sobre las repercusiones que puede tener sobre el turismo, no ya por estos días y por el próximo puente festivo, sino por la imagen que se proyecta, habida cuenta de las imágenes que hemos visto. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es tremendismo y tenemos que ser muy prudentes, los cargos públicos, los medios de comunicación, las redes sociales. El viernes sufrimos un ataque de bulos en las redes sociales. Me refería concretamente a eso, ¿no? A esos mensajes que se han visto a través de las redes sociales y que han circulado lógicamente por todo el país. Todos hemos recibido en nuestros grupos de WhatsApp fotos de que nuevamente estaba cortado Santa Bárbara. Yo lo recibía en mis mensajes de mis grupos de WhatsApp con los amigos. Se ponían fotografías que no correspondían a este lugar o que eran anteriores, que del desprendimiento anterior. Hay que tener muchísimo cuidado, tenemos que tener mucha precaución con la información en redes sociales, que son muy útiles, pero para esto son un auténtico problema, una fuente de bulos. Nos tenemos que dirigir a las fuentes oficiales para conocer el estado de las carreteras y, como digo, hay que lanzar un mensaje muy claro de que el Pirineo no está incomunicado, de que se va a poder acceder al Pirineo por la 132, evidentemente con la generosidad y la paciencia de los vecinos, sobre todo de Ayerbe y Morillo de Gallo, donde están las travesías, pero que desde el punto de vista del turismo, quien quiera subir el puente de San Jorge al Pirineo va a poder subir perfectamente. Como digo, ayer mismo, primer día laborable, ya con tráfico pesado en las carreteras, no ha habido retenciones, es decir, que se puede subir perfectamente. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Que mejor que subir a disfrutar del Pirineo. Importantes, claro, como digo, es muy posible que ya este fin de semana, yo no voy a aventurar fechas porque no debo hacerlo, porque además no soy el responsable, pero como digo, este fin de semana que esté ya la alternativa provisional, son 300, 400 metros allí en Bonrepós, no habrá ningún problema para acceder. La 132 evidentemente seguirá también abierta a otras partes del Pirineo a través de Barbastro por el Sobrarbe. Es decir, yo creo que tenemos que lanzar el mensaje de que se puede sin ningún problema ir a disfrutar de este puente festivo al Pirineo, sin ninguna duda. Bueno, pues queda claro ese mensaje del consejero. Nos quedamos en la carretera, si le parece, consejero, pero nos subimos ya a la bicicleta. Queda menos de un mes para la Vuelta Ciclista a Aragón. ¿Qué supone para la comunidad recuperar esta prueba 13 años después? Pues 13 años después, con un esfuerzo inmenso, muy especialmente porque lo está liderando, que es la Federación Aragonesa de Ciclismo, con el apoyo entusiasta del Gobierno de Aragón, a través de Turismo de Aragón, con la colaboración, por supuesto, de la Dirección General de Deportes, y con un planteamiento muy en clave turístico, muy en clave de promoción turística de Aragón. El ciclismo es un deporte, pero es un escaparate internacional para poner Aragón como destino turístico en las televisiones, en los medios de comunicación, al final, en las ganas de ir de muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? Y vincular la imagen de Aragón como destino turístico, pero de Aragón en general, a un deporte como el turismo, con los valores que tiene de superación, de esfuerzo individual, pero también de trabajo en equipo, pues veíamos que era una gran oportunidad. Y después de 13 años, una vuelta absolutamente la más veterana, desde 1939, que fue la primera edición, después desde el 65 de forma interrumpida hasta, salvo un año, hasta el 2005, pues vale la pena el esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, lo importante era ponerlo en marcha, que empezara a circular, que empezara a rodar la Vuelta Ciclista
Ciclista y estoy convencido que será un éxito y que llega para quedarse, ¿no? Que seguiremos teniendo Vuelta Ciclista a Aragón durante muchísimos años, ya para siempre. Bueno, subrayamos ese valor turístico porque van a ser 3 etapas y recorre la comunidad de sur a norte. Sí, empezamos por Teruel, vamos hasta Alcañiz, por las cuencas mineras, al día siguiente una etapa entre Huesca y Zaragoza, que va a ser interesantísima, y el domingo 13 la etapa reina, salimos de una localidad referente del ciclismo con quebrantahuesos y otras cuestiones como es Aviñánigo, y terminamos nada menos que en el Ampriu, en Cerler, una etapa impresionante. Yo creo que se ha preparado por la Federación 3 etapas, un recorrido que va a ser muy emocionante, con muchísima disputa, pero sobre todo, como digo, que vamos a poder hacer una promoción turística o cultural de Aragón, del conjunto de Aragón, de muchas de nuestras comarcas, de la gran variedad que tenemos en Aragón, en todo el mundo, ¿no? Un gran escaparate, una gran oportunidad, e insisto, estoy seguro de que va a ser un éxito. Además, yo ya estoy percibiendo que socialmente se está viviendo como eso, ¿no? Como un reto que teníamos los aragoneses de recuperar la Vuelta Ciclista, y yo estoy muy satisfecho, ¿no? de que lo hayamos conseguido. Bueno, de cara a esa proyección turística, Aragón Televisión y también la radio autonómica van a hacerse eco, van a retransmitir el final de las etapas, pero algún operador internacional se ha interesado también, porque sí, que se vea fuera de nuestro territorio también ayuda y mucho, ¿no? Es muy importante que los aragoneses en nuestros medios públicos, en esta televisión, en Aragón Radio, también se retransmita. Esta casa se ha volcado con la Vuelta, como dices, va a tener una presencia muy importante a lo largo de todas las etapas y en la promoción previa, pero también a través de Eurosport se va a poder ver en todo el mundo, ¿no? Es decir, en un momento en el que son tan importantes las televisiones, las redes, etcétera, como digo, la Vuelta Ciclista de Aragón. Aragón va a ser el referente del ciclismo en todo el mundo a través de Eurosport. En casa, que es importantísimo, a través de Aragón Televisión y Aragón Radio, pero también, como digo, a través de Eurosport en todo el mundo. Bueno, por esa proyección de la comunidad autónoma, ¿qué equipos tienen cerrados y también qué profesionales de la comunidad? Pues tenemos una veintena de equipos de muchas procedencias. Hay colombianos, hay franceses, hay italianos, hay japoneses, hay muchísima procedencia. Están todos los equipos españoles. En principio iba a haber los 4 ciclistas aragoneses profesionales, uno de ellos está lesionado, no podrá estar, pero como digo, una presencia de equipos muy importante, ¿no? Pero insisto, lo importante era arrancar, empezar este año, que empiece a rodar, y yo estoy seguro que iremos creciendo, ¿no? Pero ya este año conseguimos la máxima categoría a la que podíamos aspirar, justo por debajo de las grandes vueltas, de la Vuelta, el Giro, el Tour, y van a venir equipos profesionales de altísimo nivel, y como digo, seguro que vamos a conseguir que muchas personas que vean por televisión las imágenes de la Vuelta, pero sobre todo las imágenes de Aragón, se quedarán con ganas de conocer nuestro Mudéjar, de conocer nuestra naturaleza, de conocer nuestras ciudades, de conocer el inmenso potencial que tenemos en Aragón. Bueno, pues ese será también el tirón de esa Vuelta Ciclista a Aragón entre el 11 y el 13 de mayo. Consejero, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Aragón. Un placer, muchas gracias.